Bueno, bienvenidos a Radio Despí, el programa Energías y Misterios, vuestro programa de misterios y oscuridades de la noche. Hoy vamos a hablar de León y vamos a hacer una visita a una importante catedral, a esa catedral que hay en León y que se dice que hay 6 fantasmas. El del rey Ortoño II, el de 3 obispos, el obispo de San Albito, el obispo de San Isidro y el obispo de Manrique de Lara. También el fantasma o la entidad de un guerrero decapitado y, cómo no, la famosa Dama de Blanco, que también se aparece, como en muchos sitios de España, en esta Catedral de León, en la cual se dice que sigue esperando al amado que nunca llegó y que se aparece por las noches de luna llena. Hoy hablamos de eso, de la Catedral de León y de sus 6 fantasmas, pero también hablaremos de una silla, la silla del diablo o sillón del diablo, una leyenda que se remonta en 1550, cuando se fundó la primera cátedra de la anatomía humana de España en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, que fue dirigida por Adolfo Rodríguez de Guevara, quien llevó a cabo las primeras disecciones humanas en España gracias a un permiso real. Desde entonces, esa silla se encuentra en aquel lugar. Dicen que todo aquel que se sienta en ella o la malinterpreta o habla de ella de malas maneras acaba muriendo en un periodo de 3 días a una semana. Hay testigos, hay incluso un vigilante que se sentó y a la semana murió. Y ahora esa silla cuelga del techo para que nadie se pueda sentar. Hablaremos de la silla y de la Catedral de León. Y lo hacemos con nuestro amigo Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vaya Bien. historia, 6 fantasmas y una silla que te mata. Bueno, el país, estamos llenos de leyendas, ríos y leyendas. También traemos, por ejemplo, una historia que es también de Valladolid, porque recordemos que la silla del diablo, creo recordar que está en la Universidad de Valladolid. Sí, sí. Y aparte de la historia de Valladolid, de la silla, también tenemos la historia de la casa de José Zorrilla, donde nació y creció José Zorrilla. Y es bastante interesante porque, bueno, son 6 historias, pero hoy lo reduciremos a 2 en Valladolid. Son las más importantes, las otras son un poquito leyenda urbana. Hablaremos de ella en otro programa, no te preocupes. Sí, pero bueno, como tú dices, vamos a empezar, por ejemplo, con la Catedral de León. Catedral de León que, o sea, yo he tenido la oportunidad de visitarla, es preciosa, Muy bonita, muy bonita. bonita. Siempre y cuando tenemos que recordar que, bueno, hubo un incendio al estilo Notre Dame en el año 1966 y que también en el tejado, o sea, se quemó todo el tejado prácticamente y que está totalmente reconstruido. O sea, lo que podemos ver hoy, por ejemplo, como tejado en el interior de la catedral es posterior, es prácticamente terminado en los años 70. Pero bueno, está bastante bien, es muy bonito. Y es verdad, o sea, tiene 6 leyendas, o 6 fantasmas. No sé si esos fantasmas sobrevivieron al incendio, pero bueno, se sigue diciendo que en la torre todavía se ven sombras como de la Dama de Blanco, ¿no? Y bueno, empezaremos, por ejemplo, por el primer fantasma, que es el de Rey Gordoño, segundo. Eh, bueno, dicen que y tengo fe, o sea, doy fe de que es así. Bueno, últimamente incluso me han enseñado fotos y tal, de que él sale del sarcófago, que está allí, ¿no? En la catedral, y que que se ha visto salir del sarcófago como una sombra, ¿no? Que es interesante, dice. Pues, eh, hay que recordar, eh, la Catedral de León tiene unas vidrieras que son preciosas, hay que reconocerlo, pero también por su estructura, digamos, el sol hace un recorrido bastante amplio durante el día y sobre todo, por ejemplo, casi ya en el ocaso, pues se produce un juego de sombras bastante interesantes en el interior.
que recordarlo. Y entonces, pues, claro, dependiendo del tiempo y demás, pues puede, en la explicación que yo suelo dar, que ese juego de sombras pues puede aparecer en ciertos momentos cuando se hacen fotografías, la gente mira como de reojo, de soslayo, que se puedan ver esas figuras que son los supuestos fantasmas, ¿no? Eso es lo que yo puedo creer, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo, pues, o sea, a ver, ¿quién dice que no? O sea, al fin y al cabo, pues este señor, pues perfectamente se puede haber quedado en su catedral, que para eso puso el dinero y tal, y la creó, ¿no? Entonces, que está enterrado, pues y eso se ha hecho, y que se sale del sarcófago a darse paseos, pues bueno, pues es interesante. Las fotos, alguna foto que he podido ver de compañeros investigadores al día de hoy, pues y analizadas y tal, pues da la sensación de que sí, que realmente esa sombra se genera en una profundidad X y que parezca que esa profundidad va acorde con la distancia del sarcófago. Pero, ya digo, que el efecto, por ejemplo, de visión puede ser que es que la sombra se proyecta precisamente a esa distancia. Son elementos que son interesantes. Pero bueno, luego, por ejemplo, el obispo San Álvito, bueno, fue conocido por trasladar los restos de San Isidoro desde Sevilla a León. Bueno, básicamente este señor, pues lo que creen que es el obispo, más que nada porque algunas figuras que se han visto, al igual que, por ejemplo, la de Rey Ordoño, siempre se han visto como una figura negra, una sombra. La de obispo San Álvito se ha visto como un elemento más bien luminoso, que también pueden ser efectos precisamente de ese juego de luces, ¿no? Eh, bueno, pues básicamente pues forma parte de la leyenda, se ha visto siempre como una figura muy asociada a la zona donde él está enterrado, pero poca cosa más hay. O sea, realmente de última generación digital no hay ninguna fotografía que se pueda merecer como fantasmagórica, ¿no? Fantasmal. Pero bueno, luego el obispo bueno, dicen que el obispo es San Isidoro. Bueno, ¿por qué? Porque dicen que cambio, o sea, que se le ve. Bueno, este es el único, creo, más o menos, que se puede considerar externo a la catedral, ¿vale? Porque no pasea solo por dentro, sino que este señor parece ser que se le ha visto o se le ve pasear desde la basílica, que es una, digamos, una iglesia, bueno, grande, es la basílica que hay, que está a una distancia, hasta la catedral se le ve pasear por la calle. Y bueno, dices, más que nada porque vendría asociado a donde descansan sus restos. Y es que sus restos estaban en la basílica y el obispo anterior a él, pues posterior a él, pues cambió los restos de la basílica que estaba enterrado a la catedral. Y entonces dicen que él lo que hace es pasearse de la basílica donde estaba enterrado originalmente a la catedral. Bueno, pues ya este hombre pues no tiene otra cosa que hacer, pues básicamente, pues oye, perfectamente, ¿no? Además, yo considero que las calles, por ejemplo, de León, Valladolid, todas estas, incluso Segovia, que las conozco tanto, son ciudades que conservan su estilo medieval, ¿no? No han perdido ese aire, ¿no? De medieval, ya digo, y entonces pues son muy interesantes para visitar. Y bueno, luego, por ejemplo, el otro obispo, Manrique de Lara. Manrique de Lara es el impulsor o sea, que hasta ese momento lo que hoy en día conocemos como la Basílica, era lo que vendría a ser lo más grande, que sería como la catedral que posteriormente el señor obispo Manrique de Lara, mandó construir. Eh,
se cree, o sea, lo han considerado que es él, por tanto que, por ejemplo, se ve ya digo, con el juego de luces durante el día, entre las vidrieras y las columnas de la catedral, pues se han visto sombras. Y entonces, pues una de ellas, pues dicen que puede ser el obispo Manrique de Lara, que, bueno, pues se quedó a observar su obra. Bueno, pues mira, sí, es interesante, ¿no? Porque dice, bueno, pues básicamente este señor pues no tiene otra cosa que hacer. Ya digo, pues bueno. En todo caso, aquí voy a hacer otra vez ese inciso. Todo va asociado, si te fijas, todo va asociado a los fenómenos de ecos del pasado. ¿Vale? Elementos que han quedado impregnados y que debido a ciertas circunstancias o características muy concretas, pues parecen desarrollarse como una película, ¿no? O sea, reproducirse. Eh, no sabemos si se reproduce por el mero hecho de que se produjo X días, una característica de humedad. Bueno, son cosas, son elementos que son interesantes a la hora de investigar, ¿no? Bueno, y volvemos un poquito al hilo y bueno, como tú comentabas, el guerrero decapitado. Aquí con el guerrero decapitado y la que nos falta, la última, que será la dama de blanco, no sé si por la época podrían estar asociados, ¿no? Ellos mismos no lo asocian, ¿no? Eh, bueno, el guerrero decapitado es un señor que teóricamente se pasea por los pasillos de la nave central y por los subsuelos porque la catedral también tiene sus catacumbas y demás, ¿no? Y o sea, se pasearía por los subsuelos. Y es un guerrero medieval, con vestimenta medieval, digamos, del 15 al 16, ya acabado el medievo y ya en la época. Entonces, con su vestimenta y tal, parece ser un soldado. Entonces, la característica es que está decapitado y no hace más que dar vueltas, como buscando en qué busca su cabeza. Hace guardia, no lo sabemos, por ejemplo. Pero es interesante porque también sí que se le ha podido en su época, por ejemplo, pues ciertas fotografías fantasmas y da la casualidad de que sí que parecen ser figuras que se ven como paseando por el atrio central, digamos. Y finalmente, la dama de blanco es una señora que parece ser que sube desde lo que es el lateral hay una torre, una de las torres, el campanario, digamos, y entonces hay veces que se ha visto incluso como un brillo, ¿no? Blanco en el campanario. Se ha visto, por ejemplo, en las escalinatas incluso y en la base de lo que es el campanario con la catedral, o sea, la entrada a las escaleras. Bueno, esta persona, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Guerrero Decapitado, el Guerrero Decapitado, cuando ha sido observado, dicen que no es nada amigable, que se ha visto como un elemento que se lanza contra el público o el observador, ¿no? Bueno, también, ya digo, puede ser un efecto óptico debido a las características de la misma catedral, o realmente, pues, este señor pues no hizo ninguna gracia, lo decapitaron por lo que fuera, y no es nada amigable, pues no pasa nada. Pobre hombre, ya tiene bastante con haber perdido la cabeza. Entonces, la dama de blanco. La dama de blanco es como está esperando. Está esperando dicen que como mirando como esperando a su amado. Entonces, claro, dices, ¿está esperando a su amado? ¿O tiene que ver algo con la historia del guerrero decapitado? El guerrero decapitado está decapitado por alguna razón. O sea, no es porque sí. Y entonces es como un elemento que está dado a que esos dos fantasmas no se puedan reencontrar jamás. Están como una especie de plano en el cual pues son planos a lo mejor muy cercanos o vibraciones muy cercanas, pero no son capaces de estar en la misma vibración o armónico o hercios, como se pueden decir, y entonces no son capaces de poder estar nunca juntos.
Y esto básicamente es solamente en León. En León, por ejemplo, lo que sí que tuve la experiencia, claro, porque en la zona de León hay una parte que es la más clásica, que son los grandes bosques, que es lo que es la zona de la Maragatería. En la zona de la Maragatería, pues tuve la oportunidad de hacer ahí un congreso, un pueblecito, son gente muy, bueno, muy entregada, ¿no? Forma parte también del recorrido, uno de los recorridos del Camino de Santiago, y son gente muy atenta, la verdad, porque yo me sentí muy arropado. Bueno, resulta que una de las leyendas que tiene la Maragatería, bueno, para entender, la Maragatería es lo que hoy en día tenemos como recuerdo de lo que eran los buhoneros o los personajes de los mercadillos, ¿no? Señores que iban con sus eh, cachivaches, digamos, sus carromatos, iban a los mercadillos, pues vendían de todo. Y entonces, pues sí, los famosos buhoneros y demás. Y entonces esa es la región, a ellos los maragatos, magaratos, joder. Magaratería es la región entera, ¿no? Y entonces ellos tienen sus propias leyendas, aparte de lo de León, siendo parte de León, que es la de los duendes. Ellos dicen que cuando van por los caminos, los, eh, los magaratos, eh, se sienten arropados por estos duendes. Donde haya estos duendes, ellos estarán seguros. Y ellos se sentían tan seguros que podían caminar por esos bosques y sabían que los duendes los defenderían los ayudarían a que ladrones y vándalos, digamos, no los atacaran por el camino para robarles las pequeñas o pocas pertenencias que podían llegar a hablar. Recordemos que es bueno, un recorrido que era muy pobre, una zona muy pobre. Básicamente luego ellos, por ejemplo, para, digamos, abrir mercado, se extendieron por toda España. Y básicamente, precisamente, fueron los que crearon esa costumbre, incluso en Cataluña, que es la costumbre de los mercadillos. Mercadillos, sí. Claro, que son los mercadillos que cada pueblo tiene, pues, en un día a la semana, ¿no? El mercadillo del lunes, los jueves, está. Bueno, los jueves era muy habitual, ¿no? Están en medio como los jueves, ¿no? Y entonces tienen estos duendecillos. Lo interesante que fuimos al Congreso, y no sé si te sonará, que es lo de el cráneo de Urco, tuvo una repercusión hace unos años. Ahora no sé exactamente cómo va la historia, tuve la oportunidad de conocer al propietario. Urco era un perro, en realidad. ¿Vale? Sí, y tuve la oportunidad de conocer al propietario, a la familia. Y Urco, el caso es que era un perro, pues, pueblo de la Maragatería, que resulta que, pues, dando sus paseos, era de esa época en los que los perros, pues, en esos pequeños pueblos que los perros van y vienen. Y ese perro, pues, va una mañana y cuando vuelve como una especie de cráneo. Yo tuve la oportunidad también de verlo muy de cerca. Muy de cerca, que aquí está muy de cerca, cerquísima. Le hice algunas fotos y tal. Se habló de una falsificación de ese cráneo, ¿no? Se dijo que no era auténtico. Se dijo, pero es había que sido modificado. bueno, se dijo que falsificación. Yo, mira, observándolo bien, incluso que eso hicieron luego estudios y demás, se hicieron estudios realmente, todavía conserva lo que es la primera vértebra, una vértebra que va acoplada al cráneo de cualquier ser vivo, o sea, de cualquier animal, ¿vale? Y entonces, pues, o sea, tiene las características también da la sensación que sea, por ejemplo, más un reptil que otra cosa, más que nada porque me recordaba a lo que son la parte superior del cráneo, pues daba la sensación de ser como una especie de coraza
¿vale? Y que yo, o sea, lo interesante es que en la prehistoria, bueno, en la época de los dinosaurios, habían ciertos saurios que tenían esas características de cabezas blindadas, ¿no? Y entonces, pues da la sensación de que tenga esas características. Se ve perfectamente, por ejemplo, la cuenca de los ojos, son cuenca de los ojos, una nariz con, o sea, una nariz no, el orificio de la nariz, que el nuestro, por ejemplo, tiene dos orificios, ¿vale? En el cráneo, y en ese, por ejemplo, tenía, o se daba la sensación de seis orificios. Eso no significa que estuvieran seis narices. O sea, nosotros tenemos una nariz con dos orificios. Entonces, pues prácticamente pues, podría ser algún tipo de animal que tuviera más capacidad de asimilación de oxígeno, ¿no? Para comer, por ejemplo, pues, y luego la parte de la mandíbula y demás. Entonces, pues daba, o sea, sí, al principio te puede dar la sensación de que dices, esto es una madera o esto es un algo que ha encontrado el bicho y ya está. Pero una de las cosas que tiene es que las características que tiene es que mirándolo de cerca sí que te das cuenta de que esto mínimamente parece un cráneo. Se han hecho pruebas también de ADN y tal que conserva eh, el tipo de ADN. Se han hecho pruebas de carbono 14, lo que da el resultado de ser, de tener unos o sea, 200, 300 años aproximadamente. O sea que no era muy antiguo. Y bueno, y ciertas otras características. Y recordar también que bueno, en características es muy parecido, si no prácticamente idéntico, a un tipo de cráneo que desapareció en la zona de Croacia, que se encontró un par de décadas o 3 décadas atrás, y que por razones todavía hoy en día misteriosas, desapareció o lo robaron. Estaba en un sitio que teóricamente es como una especie de museo y lo robaron. El caso es eso, que son ese tipo de características que, claro, físicamente y haciendo un poco de reconstrucción y la zona donde se ha encontrado, dices, bueno, ¿y por qué los duendes tienen que ser de fantasía y no algún tipo de animal? No digo un ser inteligente, muy inteligente, pero un tipo de animal que pueda convivir al día de hoy en las profundidades de los bosques, porque de León, hay que recordar que los bosques de León tienen narices, ¿eh? O sea, a 5 metros te puedes meter y te puedes perder, son densos. Entonces, pues claro, la humedad también, o sea, son lugares muy bonitos y interesantes de visitar. Y esto es básicamente, ¿no? O sea, lo que más o menos conozco de la zona de León. Eh, si quieres pasamos, comentas algo sobre lo que hablaremos del sillón Sí, o bueno, lo que para pensaba. seguir hablando, por ejemplo, de la catedral, queremos Sí, dar un recuerdo, un abrazo muy fuerte a nuestra amiga Gema, que fue la que nos habló de la historia esta, una gran escritora de León, y que nos dio la posibilidad de conocer esta historia, sobre todo de la Dama de Blanco. Y ella me contaba una anécdota que me hizo reír mucho sobre la Dama de Blanco de León. Se dice que esta la historia y el miedo que se tiene a esta Dama de Blanco, que está arraigada en la cultura popular de allí, que un día vienen unos paletas haciendo obras dentro de la Catedral de León y salieron despavoridos diciendo que habían visto a la Dama de Blanco. Y bueno, y luego resulta que no era la Dama de Blanco, sino que era una bata blanca que estaba colgada en una percha y claro, con el viento se movía y la oscuridad, pues se asustaron mucho, incluso se negaban a trabajar dentro porque decía que les estaba persiguiendo la Dama de Blanco, ¿no? Es muy sí, curioso, esto fíjate. no me lo contó mi amiga Gema, te digo, la escritora de León, y la verdad, que le dije la posibilidad de poder estar aquí en el programa para poder explicarnos directamente. No ha podido por cosas personales y porque está de baja también en el trabajo y tal. Pero bueno, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a ella y a todos los leoneses, ¿no? Pero que es curioso que la Catedral de León tenga 6 fantasmas. A mí el que me llama la atención también de fantasmas de la Catedral de León es el obispo de San Isidoro,
San Que bueno, que Isidoro. se va de fiesta por la noche, porque resulta que se va a visitar al otro obispo, que es el que cambió los restos del lugar, y va Sí, a visitarlo como si fueran a hacer una fiesta los dos, ¿no? Y también lo que dices tú, ¿no? El guerrero decapitado, ostras, tiene que ser muy fuerte, ¿no? Yo no sé si se ve el hombre decapitado cuando se ve la sombra o no, pero que es muy curioso. Y bueno, y el resto de figuras, los otros dos obispos y la Dama de Blanco, evidentemente, son historias dignas de una novela de terror. Y está pasando en nuestro país, está pasando en León. Y hay pocos sitios que se hay en tantos espectros o tantos fantasmas reconocidos, ¿no? Y León mm, es una ciudad misteriosa de por sí. Bueno, digamos que toda la comarca es una ciudad muy misteriosa. Ahora, por ejemplo, vamos a viajar a Valladolid, a esa silla del diablo, que se dice que se hizo un pacto con el diablo, dijo que se hizo un pacto con el diablo, y un estudiante concretamente que se llama Andrés confesó que tenía un pacto con el diablo a través de una silla que estaba en su escritorio, en la que se sentaba él para escribir sus terroríficas ideas y sus espantosas notas de nimograncia o autopsias que practicaba con los seres vivos o que cazaba. Entonces, claro, este hombre se ve que pues, se dedicaba a la caza también y hacía esa autopsia a los animales y que un día se le ocurrió pactar con el diablo y a partir de ahí esa silla quedó con esa maldición y todo aquel que se sienta o la critica o habla de ella de forma despectiva acaba muriendo a la semana. Esperemos que a nosotros no nos pase nada, vamos a hablar de ella. Pero bueno, incluso hay la historia de un vigilante que se sentó cachondeándose de la silla y a la semana murió. sí. Casualidad, casualidad o efecto, no lo sabemos. Lo cierto que es que esta silla ahora cuelga del techo de la universidad para que nadie se pueda sentar en ella, porque le han cogido verdadero pánico. No sé si nos puedes hablar un poquito más de esta Bueno, curiosa silla, Juan Carlos. pues, bueno, primeramente, yo he podido observar, por ejemplo, bueno, la historia hicimos un documental de ella y tal, y claro, en relación a las características que se habla en la época, o sea, es interesante porque es una leyenda mezclada de realidad, porque sí que es verdad que existió, por ejemplo, el chico Vale. este, que de 22 años, que este Andrés de Proaza, por cierto, Ujú. que era portugués y sefardí, o sea, recordemos los sefardíes, o sea, el pueblo digamos, a remolque entre los hebreos y los cristianizados, ¿no? Y este chico, pues sí que realmente pues consigue eh, plaza en la Universidad de Valladolid de anatomía en aquel entonces, y bueno, en aquel entonces sí que sigue siendo una universidad de anatomía, tal, de medicina. Y entonces, pues, se consigue o sea, llegar desde Portugal y consigue pues alquilar, pues, digamos, una de las hoy en día diríamos apartamentos, pero es una de las viviendas, ¿no? Que tenías prácticamente era como una especie de semisótano, todavía se conserva ese edificio. Y entonces pues resulta que hablando de la silla, por cierto, se relata las características incluso de la silla. Y lo que me llamó más la atención es que se explica muchas veces que la silla, los brazos eran reclinables, ¿vale? O sea, con lo cual se podía levantar y bajar. Problema, que la silla que hay hoy en día, o sea, por cierto, que la han bajado del techo y la han puesto en un rincón con una banda para que no se pueda acercar nadie. Incluso la han puesto en una cuerda roja, o sea, como para que no y está vigilada. Pero me llamó mucho la atención porque es una característica bastante interesante. Los brazos no son reclinables. Son fijos, sí. ¿Vale? Y entonces, me da a pensar que la original sigue estando escondida y guardada. Y lo que hay es una reproducción La o una réplica. silla, o una silla muy habitual en la época,
que también porque tiene sus cueros repujados y tal, pero no deja de ser otra silla más antigua, pero que la tienen allí puesta, pero que la original sigue estando escondida. Porque, ya digo, o sea, no se querrán ni siquiera observar o mirar la posibilidad, pues ya la posibilidad de ponerle al público y que alguien haciendo el tonto se salte las normas de seguridad o las barreras y se siente en la silla por hacer el gracioso. Y que luego a los 3 días resulta que le pase algo. Recordemos que la silla, por ejemplo, como dices tú, ahora tiene los brazos rígidos, tiene como una especie de redonda en la punta de los brazos, sí. Es de madera totalmente, cuadriculada, tiene una madera frontal debajo del asiento en el cual tiene 5 agujeros, uno de ellos alargado como en forma decorativo, están clavadas las maderas con clavos antiguos y es de cuero con un respaldo, con unas cuadrículas dibujadas en el cuero muy curiosas. Y tiene también una cinta roja puesta entre brazo y brazo para que no se siente nadie. Es una silla muy curiosa, sí que es de la época de la que se habla, pero también coincido contigo que seguramente la original no sea esa, porque la original era en los brazos, se levantaban y se bajaban, y esta la hayan puesto para conservar la historia y la original por miedo está escondida en algún sitio de la universidad. Correcto. Sí, yo estoy, bueno, plenamente convencido, pero bueno, que al fin y al cabo tienen que sacar algo. Entonces no voy a chafar la pandereta a nadie, entonces pues yo, o sea, simplemente es una observación. Tampoco sabemos realmente si, como se explica, la original tenía brazos reclinables. O sea, se habla del informe que se hace, digamos, la guardia, porque no recordemos que en aquel entonces lo que se denomina policía, como se conoce hoy en día, no se conocía. O sea, estaban las guardias. ¿Vale? Y entonces, bueno, básicamente, bueno, la historia vamos un poquito a recordarla, y es este señor, Andrés de Proaza, que viene de Portugal y entonces pues consigue entrar para estudiar. Lo más interesante que les llama mucho la atención es la gran valía como estudiante que tiene prácticamente desde el principio este chico. O sea, prácticamente para ir a honoris causa, o sea un cerebrito, ¿no? Pero todo se empieza a torcer cuando en ese mismo año del 1550, desaparece un niño de 9 años, ¿vale? Entonces, pues, que todavía, ya digo, se puede ver la casa en Valladolid. Yo invito a que hagan, por ejemplo, esos recorridos que son muy interesantes. Y entonces, pues, todo apunta bueno, a los ruidos que este señor Andrés de Proaza, pues, hacía prácticamente por las noches, que incluso salían esos ruidos, salían a la calle por esos ventanucos típicos de ventilación que tienen los sótanos, ¿no? Y entonces, bueno, se oyen incluso ruidos, llantos y demás, y entonces pues empieza a llamar la atención. Luego resulta que, claro, recordemos que en aquel entonces no habían los desagües. ¿Vale? Entonces, bueno, parece ser que terminan viendo que parece ser que hay como una mezcla, porque todo iba a la calle, orines, aguas, o sea, todo iba a las calles o a pequeños, digamos, regueros, digamos, que conducían al río, básicamente. Y entonces pues empiezan a ver sangre o algo rojizo, que ellos asocian con sangre, y entonces, bueno, pues terminan por conseguir una orden del ayuntamiento, o sea, de la ciudad de Valladolid, del juzgado, y entonces pues van a hacer una inspección de este sótano, ¿no? Porque claro, decían, a ver, olores, estos regueros, gritos espeluznantes, pues suman 2 y 2, o sea, bueno. Y entonces pues
básicamente entran y dicen que el espectáculo es dantesco, ¿no? Y entonces pues resulta que había una mesa como hoy en día las mesas de los forenses, ¿no? De autopsias, pues pero en aquel entonces, pues claro, imagínate, maderas alargadas de madera y encuentran encima de la mesa el cuerpo del niño desaparecido y descuartizado, ¿no? Sí, Despedazado. le había practicado la autopsia, sí. Le había practicado la autopsia, ¿no? Pero claro, eso ya no, lo que no se sabe, porque en aquel entonces era imposible saber, eh, que decían que es que la autopsia la había realizado en vida. Eso ya en realidad es una acusación ya para reforzar, digamos, la acusación original, para darle más razones para, digamos, ajusticiarlo, ¿no? Porque, claro, básicamente pues dices, no, mira, le hizo la autopsia, estaba fallecido y le hizo la autopsia. Sí, Vale, pero Juan Carlos, pero esta en este persona, caso, Andrés, perdona, Andrés Proaza se dedicaba a hacer autopsias también a animales y sí, gente viva, ¿vale? sí, Tenía fama de nigromancia, se le encontraron muchas notas de nigromancia y sí, sí, un autopsias a seres vivos. Cuando la Inquisición lo condenó, porque lo condenó la Inquisición sí, 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 lo quemaron en la higuera, se quemaron todos sus muebles y todas sus cosas. Y sí, muchas cosas suyas fueron subastadas. Pero nadie se atrevió a quemar el sillón por el miedo que llevaba la historia. Y quedó en posesión de la Universidad de Valladolid, según dice la historia, Juan Carlos. sí. A ver, es que el sillón en sí, o sea, el sillón y varios enseres que se salvaron son eran de su propiedad, Uh eran de -huh. su propiedad. Y entonces, pues claro, ¿qué se quemaron? Se quemaron sobre todo sus escritos, se quemaron, claro, recordemos la época, o sea, si tú, por ejemplo, acusas a alguien, porque no está demostrado, o sea, realmente con el tema de la Inquisición todo es la palabra de uno y la confesión a base de palos del otro, de la víctima, o sea, del ajusticiado, ¿no? Pero no tenemos pruebas fehacientes, no quedan restos fehacientes de decir, bueno, realmente lo hicieron así o fue juzgado porque había que eliminar la posibilidad. A ver, en este caso, pues sí, a ver, básicamente el acusado era culpable, por tanto que el cadáver del niño estaba en su mesa, ¿vale? Pero recordemos que la mesa era suya, el sillón era suyo. El problema, que claro, con la iglesia hemos topado y con las creencias populares, a ver, ¿quién quema o quién toca el sillón de un nigromante? Un señor de las artes oscuras. Uh -huh. Entonces, pues básicamente es que ni la guardia, en todo caso, ni la guardia se quería tocar el objeto, con lo cual el objeto eh, se fue. ¿Dónde lo llevaron? Lo llevaron Eh, al Museo Arqueológico de Valladolid, finalmente. sí, pero eso fue posteriormente. Sí, Eh, al principio lo llevaron a la catedral. sí, correcto. Pero primero lo llevaron a la catedral. En la catedral, pues, bueno, a ver dónde estaba la Santa Inquisición, digamos, la sede de la Santa Inquisición, en la catedral, pues realmente queda abandonado en un rincón. Quedó olvidado hasta principios o alrededor del siglo XIX, donde un Digo, bedel lo encontró allí entre los trastos, lo empezó a utilizar, es donde nace la leyenda y dice que a los 3 días se murió y su sustituto lo volvió a coger para también usarlo y corrió la misma suerte. Entonces, a raíz de estas dos muertes consecutivas, con el mismo plazo de tiempo de 3 días después de haberse sentado, nace la leyenda de este sillón, que fue cuando lo colgaron en el 1890, boca sí, para arriba, o sea, lo tuvieron hasta el 1890 colgado en el techo o boca para arriba, hasta que pasó al Museo Arqueológico de Valladolid, Juan sí, Carlos. porque no se cuenta mucho en la historia, pero que cuando estuvo en la catedral,
cuenta que a ver, el sillón original, ya digo, tiene que ser más trabajado, más elaborado que podemos ver hoy en día. Por tanto, que se lo llevan a la catedral con la intención de poderlo tener en un rincón cerca del altar, donde habitualmente se ponían durante las misas pues el cardenal, el obispo cardenal, o sea, la curia que en ese momento hubiera en la iglesia dando misa, así en semicírculo y tal, para poderlo aprovechar. No hay demasiados datos, no hay demasiados datos sobre su existencia y su época en la catedral, pero todo apunta a que se cede a la Universidad de Valladolid como quitándosela de encima, por tanto que en todo caso, por ejemplo, pues se ve que podría estar produciendo en la catedral el mismo efecto. O sea que en esa época, en el tiempo en el que está el siglo X, ya digo, XVI, XVII, hasta el 10, prácticamente el siglo XVIII, está dando tumbos por la Universidad de Valladolid, la Catedral de Valladolid. Es traspasada, ya digo, en el siglo XVIII a la Universidad de Valladolid, de Medicina, donde es verdad que la dejan en un rincón, o sea, durante prácticamente 100 años no parece ser que haya muchos casos de problemas en este aspecto. Por tanto, que todo tiene que ver con un ritual, que es eso lo que no se entiende, no se cuenta tanto, que es que no vale con sentarse una vez. Hay que sentarte 3 veces, 2 o 3 3 veces. veces. Te tenías que sentar 3 veces. Y entonces cuenta entonces la historia, es que podían ocurrir 2 cosas. O que morías a los 3 días, o que asimilabas todos los conocimientos que había tenido Andrés Proaza. Pues parece ser que poca gente tuvo la oportunidad de, de recuperar esos conocimientos, ¿no? Bueno, básicamente, pues el problema es que la silla está por ahí, va dando tumbos por la universidad, y lo que no sabemos exactamente es por qué ese bedel, o sea, cómo llega a manos o a oídos de ese bedel, en 1890, la historia de sobre sentarse 3 veces, ¿vale? Porque es lo que tú dices, o sea, hasta 1890 está colgada del techo. Sí, sí. ¿Pero por qué está colgada del techo? Hay un hueco desde la época en que había estado en la catedral hasta que es recuperada por la universidad, en la que hay, ya digo, hay muy pocos datos históricos de esa época, pero todo da a pensar que hay un cierto elemento que sería sobre el 1850, que no se cuenta, en el que haya habido algún tipo de fenómeno que produjo la potenciación del problema este, o sea, de esta maldición, y el colgarla en el techo para que nadie se sentara. El caso es que sí que estuvo hasta 1890. El caso es que también es verdad que se sienta este bedel, o sea, cuando la bajan, se sienta este bedel y fallece a los 3 días. Se ve que hace el protocolo este. Pero es que no solo este bedel, sino que eh, hubo también, bueno, otro bedel, o sea, el que lo sustituyó, tonto de él, porque hay que reconocerlo, parece ser que hace lo mismo y a los 3 días fallece. Lo interesante es que, claro, en aquel entonces, después de hacerles autopsia y estudios y tal, consideran que encima han muerto de muerte natural. Sí, sí, no hay ningún vestigio de enfermedad ni nada, no, sí. Entonces dices, Eran jóvenes. Eran relativamente jóvenes, activos, porque tenían que ser activos para defender, digamos, porque eran los señores que vigilaban el cuidado, digamos, y seguridad del recinto, ¿no?
Hoy en día a lo mejor se ha perdido esa imagen del bedel, pero en épocas pasadas el bedel era como la Guardia Civil, o sea, en un lugar. O sea, tenía el Hoy brazo. en día está la seguridad privada que ejerce este tipo Sí, de sí, control. hoy en día. Entonces, básicamente, pues eso. La historia, ya digo, que a partir del fallecimiento de estos bedeles, pues ya se ve que queda potenciado totalmente esa leyenda de maldición y, y la silla en cuestión pues es apartada. Lo que es curioso, Juan Carlos, que se liga la historia de la silla al tema de la seguridad y la vigilancia, porque esos dos bedeles que se encargaban de esa faena de vigilancia y custodia del recinto murieron a causa de sentarse en la silla, pero también es la historia de un vigilante de seguridad que se rió de la silla, se sentó 3 veces y acabó muriendo también a la semana. Sí, Entonces, claro, es curioso que han sido siempre o casi siempre gente dedicada al cuidado y a la vigilancia del recinto, ¿eh? sí, 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 por eso digo que va muy asociado al tema de seguridad. Claro, es como, por ejemplo, dar más fe a la historia del origen de la silla, ¿no? La silla de un necromante que es al necromante, o sea, el necromante es ajusticiado por quién, por la justicia precisamente considerada en aquel entonces, la Inquisición o quien fuera. Y entonces es como la idea de que depende del tipo de persona que se sienta, puede tener un resultado u otro. Es como decir, todo lo que tenga que ver con el control, la justicia y demás, conmigo lo tiene fatal. Una pregunta, Juan Carlos, tú que has estado viendo las sillas, yo también he estado, pero yo no tuve la oportunidad de hacerlo, no sé si tú tuviste la oportunidad de hacerlo, de hacer algún tipo de análisis radioeléctrico o radioestésico o hacer cualquier tipo de análisis, porque sería interesante hacer ese tipo de análisis para saber si hay algún tipo de radiación rara o anómala en la silla, ¿no? Sí, yo lo he pensado, pero a ver, generalmente que ya digo, cuando yo conociendo las características, y cuando vi la silla dije, a ver, yo he estado en restaurantes con sillas del mismo tipo. Sí, Me, sí. me quedé un poquito, si bien es verdad que parece ser de la época, por lo menos el estilo, ¿vale? Claro, la capacidad de conservación, dije, o sea, yo podría encontrar, debería encontrarla más Más deteriorada. deteriorada, ¿no? Y entonces, sobre todo, lo que me llamó la atención fue eso, cuando, claro, conociendo las características, porque, a ver, recordemos que hacen hincapié en lo de los brazos, Sí, eran porque en esa época, desmontables, eran brazos desmontables que se podían desmontable, quitar. porque en esa época no era habitual. Ujú. Estamos hablando de unas sillas con unas características muy especiales, ¿no? O Sí. sea, ¿qué es? Digo silla precisamente porque bien se dice al principio, sillón, ¿vale? El sillón habitualmente pues es un elemento bastante más aparatoso, que normalmente en su época eran de madera, sí que Ujú. eran también de piel repujada, o sea, bueno, ¿vale? Pero el sillón tiene unas características, que tiene brazos, tiene los brazos. ¿Qué lo convertía de sillón? Claro, es lo interesante, ¿no? ¿Qué lo hace de sillón a silla? O convierte en la capacidad que pueda tener de desmontar esos brazos. Ujú. Entonces Claro. pasarlo a convertirlo en silla. Claro, y se habla de una silla de escritorio y normalmente las sillas de escritorio en aquella época no tenían brazos, porque la Claro, única que tenían brazos eran las sillas que estaban en las mesas, ¿vale? claro, Ahora es al revés, ahora es al revés, ahora sí, las que no tienen brazos son las de la mesa y los que tienen brazos son las de escritorio, ¿no? Pero correcto. antiguamente las que se usaban en escritorio no tenían No muchas tenían veces brazos. brazos, la mayoría de ellas. Era por la altura de la construcción de los escritorios. Claro. Las mesas de comer y las mesas de escritorio tenían diferente altura y entonces pues cuando o sea, estudiaban o trabajaban y los podemos ver por ejemplo en grabados de la época,
como vemos, por ejemplo, incluso algún grabado ¿quién será este? Mira, incluso vi un grabado de Nostradamus, un grabado con él sentado al lado de una mesa, un escritorio, y está como movido con la silla, como medio sentado de lado en la silla. Y es silla, claro, es silla en ese momento, ¿por qué? Porque no tiene brazos. No tiene Claro, brazo, hay claro. que recordar que él es un estudiante y está en un espacio en el que todo sirve para todo, ¿vale? Pero las características no son las mismas, o sea, que tiene la mesa donde a él lo encuentran el cadáver, o sea, que él lo utilizaba para las autopsias. Recordemos que es la mesa de comer, con una altura más elevada, con lo cual los brazos entraban dentro, por debajo de lo que era la mesa. La mesa, sí. En el escritorio, los escritorios eran de más baja altura y entonces los sillones no podían entrar, no se podían utilizar porque los brazos no permitían que pudiera meterse por debajo del escritorio. Entonces, claro, su sillón era muy especial porque tenía esa característica de poderlo desmontar y montar en relación a ese sillón para que lo fuera a utilizar. A ver, hay que reconocerlo, era muy moderno para la época. Sí, era demasiado moderno. El que hay expuesto es demasiado moderno para la época que está hablando. Aparte, en aquella ¿No? época, los sillones que habían o las sillas que habían eran, que yo he tenido una, la regalé hace poco, era el culo de la silla, más que nada eran triangulares, con tres patas y con Sí, un respaldo muy estrecho y muy alto, acabado en redondo. Y este no, este tiene una base muy moderna para ser la silla que se habla. yo te digo, ya digo, o sea, o bueno, cualquiera de nosotros posiblemente ha hecho, que ha recorrido España y ha podido entrar en mesones, sobre todo en las zonas bueno, Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja, Castilla-León, bueno, incluso en el norte, en Asturias y tal, en mesones y tal, pues este tipo de sillas seguro que las ha visto en los mesones, este tipo Seguro. de silla. Y es un tipo de silla que no, o sea, que son sillas que tienen brazos, pero si te fijas, tienen una altura X. Entonces son sillas con brazos, ¿vale? Pero que están diseñadas para poder utilizar en las mesas habituales, que son más bajas. Recordemos que las mesas actuales de comer son más bajas que las que podíamos encontrarnos más antiguamente. Por tanto, que la gente tendía a comer, digamos, en más altura, ¿no? Por eso tenían los brazos originales los sillones, ¿vale? Bueno, solamente hay que ver las imágenes o los grabados que hay medievales y tal, de los grandes festines donde vemos esos sillones pues, con sus brazos y que están o fuera o dentro de la mesa. ¿Por qué? Porque esas mesas son altas. Entonces, esa silla, por ejemplo, es muy baja. Esa silla está muy adaptada a las características que puede tener una mesa de mesón de hoy en día. Y recordemos que posiblemente no levanta del suelo más de 80, 90 centímetros. No creo, no sé si llegarán a 1 metro las mesas de hoy en día. Bueno, de hoy en día, de hace décadas, o sea, estoy hablando de mesones que sí vienen funcionando de los años 50. O sea, con este tipo de silla, ¿no? Que podemos ver en el museo, digamos. Yo cuando la vi dije, yo diría que esta no es la original. Yo me sonó mucho, yo cuando la vi, Juan Carlos, en vez de la mesa de los mesones que dices que también hay, me vino la imagen de las sillas que a veces nos podemos encontrar en alguna iglesia o nos podemos encontrar también en algún convento, Sí, donde se sentaban los obispos antiguamente también, donde había el obispado, a ese sí, tipo de sillas también. Me recordaba más a eso que una silla de estudiante, ¿eh? Al menos fue mi impresión. sí. Yo que ya digo que las características son un poquito especiales y ya digo, primeramente, que es eso, la altura y las características de la silla no me cuadraban para nada con lo que es la historia o el informe. Eh,
los brazos ni se desmontan, o sea, a ver, esos brazos no se desmontan. Ujú. Que son Yo lo que brazos me he dado firmes. cuenta también, que cuando vas allí, a mí cuando yo estuve, no sé si te pasó lo mismo, cuando pides información a los responsables de allí, te deniegan cierto tipo de información. Cuando les haces Sí, ciertas preguntas, no les gusta y te desvían la conversación o te dicen que de eso no se habla, ¿no? claro, Pero al- es que claro, tiene muchas lagunas, demasiadas lagunas. a ver, es normal que, por ejemplo, pues cierta información, pues cuando tú le digas, claro, te llegas allí y dices, mira, te lo voy a explicar lógicamente. O sea, le quieres decir lógicamente lo que estás viendo. Oye, a ver, ellos lo primero que piensan, ya viene el enterado que me quiere, o sea, quiere chafar la pandereta. O sea, quiere romper el negocio, ¿no? Porque al fin y al cabo, eso es un museo, no deja de ser un negocio. Y ahora resulta que diga, el museo tal, pues tiene una silla de supermercado expuesta, pues no hace ninguna gracia. Pero que lo que sí que tengo muy claro es que la silla original, posiblemente muy poca gente al día de hoy pueda verla. Yo creo que no se ha visto desde entonces. Yo creo que o los únicos que podrán tener acceso son grandes autoridades, o sea, grandes autoridades, pero muy grandes autoridades y, y el poder eclesiástico sobre todo, por ejemplo, pues eh, este tipo de personajes públicos, digamos, pero que tienen ese poder, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo muy claro, dije, bueno, la silla original no la voy a ver. No la voy a ver porque van a negarlo totalmente, van a decir, no, esta es la silla original. Pues vale, pues me parece, vale, no te lo voy a decir que no, le voy a hacer 2 fotos, pero yo personalmente pues no me cuadra la historia. Pero bueno, quitando eso, la leyenda está bastante bien. Eh, hay que reconocer que tiene bastante solera. Y a nivel, por ejemplo, de estudio paranormal, ¿no? De investigación de fenómenos, pues es interesante, ¿no? Porque dices, es lo que tú dices. Si no puedo medir, hacer unas mediciones, básicamente esa silla que está expuesta a mí no me va a dar ningunos valores extraños. Estoy convencido, porque estoy convencido, o sea, y a lo mejor me equivoco y digo, coño, pues mira, estaba equivocada la historia y esta es la original. Y a lo mejor capto o se puede captar algo, pero tampoco te dejan. O sea, sabemos, o sea, No te dejan, no te dejan. hay una distancia X, o sea, tú puedes ver la silla con su cordelito, que es, a ver, para mí es como un teatrillo, tengo que Yo montado propuse, allí. yo propuse poner una cámara de visión nocturna y dejarla durante la noche y no me dejaron, No, no me dejaron ponerla. no, bueno, yo creo que hay otros personajes del mundo de la investigación paranormal o el misterio que posiblemente tengan más posibilidades de conseguir permisos, pero yo creo que el ciudadano de a pie, por muy interesado que esté, lo tiene difícil, por no decir imposible. Y básicamente pues esto. Y ahora pues vamos, si acaso, te voy a explicar la historia porque ya estamos terminando. Nos queda un minuto, ¿eh? Un minuto. Bueno, pues mira, en Valladolid, por ejemplo, es muy interesante que la gente haga la ruta del misterio porque hay algo que se nos ha escapado, pero bueno, que es la casa de José Zorrilla, que no existe. Y es la historia que contaba y escribió José Zorrilla cuando, de la casa de su familia cuando él era pequeñito, que él decía hablar con su abuela, que había una habitación que era la habitación de la abuela y que él hablaba con la abuela. La sorpresa fue cuando, claro, cuando él hace público en la familia lo de la abuela, o sea que sí, pues eh, los que hablaba con su abuela paterna, doña Nicolasa, bueno, y que, a ver, que esa señora había fallecido incluso antes del nacimiento de José. Eh, pero bueno, básicamente, pues claro, eh, se ve que el mensaje, lo tengo por aquí, decía, yo soy tu abuelita, quiéreme mucho
hijo mío, y Dios te iluminará. Eh, Incluso decía como las características de todo el atuendo y todo, o sea, como que hablando como una persona como tú y yo, ¿no? Y bueno, la familia, por suerte, primeramente no lo majó a palos, como eran muchas costumbres, y ya está. Bueno, pues ya estamos. Juan Carlos, no, tenemos que dejarlo aquí, te echo la Sí, sí, señal sí, sí. porque hemos pasado el tiempo y bueno, y la semana que viene si acaso hablamos más temas de Valladolid o más temas o algún otro tema más que nos pueda interesar. Y a todos ustedes los dejamos aquí con Energías y Misterios en Radio Espín el 107.2 de la FM. Y ya lo han escuchado, los 6 fantasmas de la Catedral de León y la silla maldita del diablo que está en Valladolid. Hasta la semana que viene, amigos.